capítulo 18. Yo voy a leer un solo versículo, pero vamos a hablar un poquito de esta historia, una historia muy conocida. Es cuando Dios se le presenta a Abraham y le da la promesa del hijo, ¿no? Y mientras él está hablando con Abraham y le está diciendo que va a tener un hijo, Sara se comienza a reír porque no creía, porque eran grandes, ya no podían tener hijos. Y en eso el Señor le dice: Sara, vos te estás viendo, pero al año que viene para esta fecha vos vas a tener un hijo. ¿No? Y el Señor en este pasaje, en el versículo 14, primero lo voy a leer en la Reina Valera, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y en la NTV dice: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ahora yo te pregunto a vos: ¿cuál es la cosa imposible que hay en tu vida por si esto no tiene solución? No sé cómo lo voy a lograr, no sé cómo lo voy a hacer. Puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, no sé, pero vieron que muchas veces estamos en esa postura de que esto es imposible. No sé cómo lo voy a lograr, no sé cómo lo voy a hacer. Pero el Señor en esta noche te dice: no hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor. Vemos acá que Sara, ¿cuántos años tenía Sara cuando Dios nos a Abraham? Ajá, más o menos cuánto. ¿Se acuerdan? 90. ¿Y Abraham cuánto tenía? 100. O sea, eran grandes. Y sin embargo, la promesa estuvo ahí y el Señor cumplió. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nosotros tenemos cosas que para nosotros son imposibles? Y sin embargo el Señor te dice: no hay nada imposible. Nada. Nada imposible para mí. Nada. Nada es nada. No le pongo pretexto. Nada es, no hay nada. ¿Sí? Y en esta noche vamos a ver 3 casos donde no hay imposibles para Dios. Si saben que esta prédica el Señor me la dio el jueves pasado, mientras estoy estudiando en el instituto y estamos estudiando el libro de Juan, y es como que venía ahí con unas cosas en mi mente y el Señor me habló a través de esta palabra que les voy a compartir. El primer caso es en Juan capítulo 4, así que van a estar todos en Juan. Juan capítulo 4, vamos a leer del versículo 46 al 54. ¿Lo tienen? Si no, está ahí en la pantalla. Yo lo leo de la Biblia de Javier de otras personas. No veo mucho, pero no importa. Dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En las fiestas de Caná, en las bodas, el Señor había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo, ¿cómo estaba? Enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, y que estaba a punto de ¿qué? De morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo ¿qué? Vive. Fuerte. Vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo que vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió
que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El primer caso que vemos acá, la historia de este hombre, que no importa la distancia de donde estemos, la oración llega. No importa cuando nos piden oración, cuando oramos por los misioneros, ¿usted cree que la oración llega? Fuerte, porque si no parece que estoy sola y a mí me gusta charlar. Si no, es como que estuviera sola. Hablo sola también, pero es otro tema que es cuando trabajo. ¿Sí? El creer en la palabra de Dios, porque este hombre que hizo, creyó que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Él creyó en la palabra, con fe, tuvo fe de que su hijo ya estaba sano. Y estaba en otro lado el hijo, no estaba con él. Y esto, mientras yo estaba hablando esto, me hacía acordar, que muchos saben, yo tengo una hermana más chica que está viviendo en Noruega. Primero vivió 2 años en España y ahora se fue a vivir en septiembre a Noruega. Mi cuñado pudo hacer los papeles, pero a ella le tardaban en llegar los papeles para estar como residente y poder trabajar ahí. Y entonces empezó, mi hermana, que está apartada, pero vieron que cuando uno está apartado, cuando nos aprietan los zapatos, nos acordamos de Dios. ¿Sí? Porque es así. Y no estando apartada y nos aprietan los zapatos, nos acordamos que tenemos que orar más. ¿Sí? Mi hermana me manda un mensaje y me dice: por favor, pedí a la iglesia que oren para que salgan mis papeles. Estamos hablando que mi hermana está a muchísimos kilómetros de distancia. Ya a esta hora, allá en Noruega, son más o menos las 11, las 12 de la noche, como 4 horas de diferencia. Y son kilómetros y kilómetros de distancia. Y nosotros puse en el grupo de oración, para las hermanas del Río, que puse, digo, por favor oren para que salgan los papeles. Y no alcanzó a pasar ni una semana que le llevaron todos los papeles. Ya está como residente, ya puede trabajar, ya. No importa la distancia. No importa. Es el creer en el que Dios va a hacer el milagro. Y así nos ha pasado un montón de cosas. Nos pidió oración mi cuñado, por la hermana de él, que también lo puse en el grupo. Y nos pidió oración el viernes. Y el domingo ya le contestó el Señor. Y él es muy gallego, nos causa a nosotros porque él nos manda audio y es español, así que imagínense. Dice: no puedo creer que haya respondido tan rápido la oración. Esto es algo que no lo creía, le decía él, ¿no? Como que no creía que podía ser tan efectiva, por así decirlo. Pero ¿qué hay del otro lado? Gente que cree que Dios puede hacer un milagro a través de la distancia, donde estés. A donde estemos, cuando Dios nos pone a hablar por alguien, muchas veces nos despierta, por lo menos a mí, me ha despertado 3 de la mañana, 4 de la mañana, y me pongo a orar y a veces no sé ni por quién, pero me tengo que poner a orar y no sé si no es alguien que está pasando una situación del otro lado del mundo. Pero no importa la distancia, no importa, es con qué corazón yo estoy orando, creyendo que el Señor va a hacer ese milagro, creyendo que Dios lo va a hacer con fe. Sí, con fe. El segundo caso está en Juan, ahí nomás, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 9. Sí, dice así, es un pasaje súper conocido. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de ¿qué? Fíjense lo que dice. ¿Qué sigue? Estaban todos, pero pipí cucú. 0 kilómetros eran. Que esperaban el movimiento
del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, ¿cómo quedaba? Cualquiera sea la enfermedad, no miraba a ver si no, hoy voy a venir sano del cielo, no. El que se metía primero, ese era sano. Y había allí un hombre que hacía ¿cuánto dice? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Dígame si Jesús no sabía que quería ser sano. Si estaba ahí para eso, ¿no? Pero Jesús, él tenía que hacerle la pregunta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Saben que el día de reposo no se puede hacer nada. Los judíos no hacen nada el día de reposo. ¿Sí? Preparan todo el viernes. El sábado, que es el día de reposo, nos contaba una profesora que ni siquiera pueden tocar el botón del ascensor. O sea, el ascensor queda abierto, ellos suben, se cierra solo, porque ellos no hacen, ya se fueron un extremo. Nada, ellos no hacen nada ese día. ¿Sí? Ya se fueron un extremo, ya no tocar el botón para el ascensor ya es demasiado. Pero bueno, es su creencia. ¿Sí? Pero acá lo que no importa para el Señor es el tiempo. ¿Sí? Porque ¿cuánto hacía que el hombre estaba enfermo? 38 años. Y yo me ponía a pensar, porque ahí dice que había enfermos, ciegos, paralíticos, cojos. ¿No llegamos así nosotros al camino del Señor? No estoy hablando que llegáramos por una enfermedad o que estuviéramos ciegos, pero no llegamos rotos al camino del Señor. No llegamos porque no dábamos más y era la última solución que teníamos. Y este hombre estaba ahí esperando, y cuando Jesús se encuentra con él, le dice: ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice: no tengo quien me meta al estanque. Si vos me querés meter al estanque, cuando se agite el agua, yo me imagino al hombre diciéndole: capaz que me podés acercar un poquito a él. ¿No? Y era obvio que quería ser sano. Pero 38 años estuvo esperando el milagro. Ahora yo te pregunto a vos: ¿cuánto hace que estás esperando un milagro en tu vida? ¿Cuánto hace que estás esperando un milagro en tu familia? ¿Cuánto hace que estás esperando a lo mejor, no sé, un auto, no sé, una casa, el esposo de Elsa? ¿Cuánto hace que hay que seguir esperando? No hay que perder la fe en el Señor, no hay que perder la fe, hay que creer en su palabra. Si lo dice su palabra, que no hay nada imposible para Él, no hay nada imposible. No hay nada. Nosotros debemos ver con los ojos de la fe, creer que ya lo estamos viendo. Yo cuando hablo con mis hijos y le digo: ya vamos a tener la casa. No sé cuándo ni cómo, porque no es que tenemos una millonada, no. Digo: Señor, no sé, abriera los cielos, una herencia por ahí. Los juicios, tengo 3 juicios para cobrar, tengo cómo hacer. Imagínense, no sé Señor cómo vas a hacer, pero yo quiero mi casa y yo la sueño en mi casa y yo soy súper específica, ya me conocen. Entonces mi casa es cómo la quiero, con las habitaciones, que tenga pileta, que tenga un patio gigante, que no sé quién va a cortar el pasto, porque yo de verdad, pero no sé. ¿Me entienden? Pero yo sueño con eso y yo creo con eso. Creo y lo veo a través de los ojos de la fe. Y no me importa lo que me tenga que llevar, porque sé que Dios lo va a hacer. Si lo hizo con el auto, que no teníamos nada, no teníamos 500 pesos teníamos cuando fuimos a enseñar el auto, imagínense. Digo: Señor, lo único que tengo es 500 pesos. Si me llega a decir que con 500 lo enseño, es tu voluntad. Cuando me dijo: con 500 pesos lo puede enseñar. Listo, chao. O sea, es creer con fe. Me quedó la prédica, mirá,
situación parece cada vez más pesada, no importa. Yo le contaba a los chicos de la escuela de vida, yo toda la vida oré por que mi papá se convierta. Y se convirtió cuando se estaba muriendo. Y vengo de los 5 años acá, a los 4 años, y se convirtió cuando se estaba muriendo. Pero ¿qué oraba yo? Que él se entregara al Señor. El Señor lo cumplió, sí. Y cuando Él quiso, no cuando yo quise. Entonces, esperar. No importa el tiempo que nos lleve. No importa, ¿sí? Porque el Señor va a cumplir, porque no hay nada imposible para Él. Amén. El tercer caso es en San Juan capítulo 6, del 1 al 14. Como se darán cuenta, la Biblia es nueva, es en el doble toca. Ya me está alterando, pero bueno. El Espíritu Santo le dé paz. San Juan capítulo 6, del 1 al 14, que es la alimentación de los 5.000, también súper conocido. Sí, dice, después de esto, Jesús, fíjense que un versículo atrás del otro. O sea, el primero que vimos, ¿cuál era? El del capítulo 4, que era el hombre que su hijo quedó en la casa enfermo y que no importaba la distancia. El del capítulo 5, que vimos el hombre que estaba ahí esperando que alguien lo llevara al estanque. 38 años esperando el milagro, ¿sí? No importa el tiempo. Y este capítulo habla de la alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene, ¿cuánto? ¿Podía alimentar a los 5.000? Dicen que la palabra que eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense la cantidad de gente que había ahí. ¿Podía eso alimentarlos? No, imposible. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado ¿qué? Gracias. Fuerte. Gracias. Los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Y cuánto tenían al principio? 5 panes. Fuerte. 5 panes. 5 panes y 2 peces. ¿Y cuánto le sobró? 12. O sea, no importa lo que nosotros tengamos en nuestra mano. No importa. El Señor multiplica. Pero primero, ¿qué hizo? Dio gracias por lo que tenía. Nosotros cuando nos sentemos a comer, demos gracias al Señor por lo que tenemos. Demos gracias, creyendo. A lo mejor no es lo que nos gustaría comer. A lo mejor no es lo que queríamos. Pero demos gracias igual, porque gracias a Dios tenemos un plato de comida. Tenemos que Él nos suple, Él nos da todas las cosas. Así le digo a mis hijos. Porque si fuera por el más chico, él quiere milanesas todos los días. Porque no come otra cosa. Porque esto no me gusta, el arroz no me gusta. Es lo que hay, le digo. Imagínate si yo le decía a mi papá: no me gusta lo que hay. Lo lamento. No hay otra cosa, no había plata, era lo que había. Era arroz. En un momento parecía que nos íbamos a convertir en chinos, ya de tanto arroz que comíamos.
Arroz, pescado, arroz, pescado, arroz, pescado. Ay, Señor, digo, basta. Mi papá iba y pescaba y comíamos pescado frito, pescado asado. Yo no lo quiero ver ahora ni el olor, porque quiero sentir el pescado. ¿No? Pero dábamos gracias al Señor por lo que comíamos, porque Él no nos dejó faltar nunca nada. Yo a mi hijo le digo, sean agradecidos, porque ustedes, gracias a Dios, no les falta nada. Nada, tienen para comer, tienen para vestirse, tienen zapatillas. Yo tenía un solo par y gracias. Y si se te rompía, lo tenía que coser porque no había plata. La mía tiene 5 y yo me ando mandando fotos que quiero otro par más. Digo, aguantá, hija de Dios. ¿No? ¿Pero por qué? Porque gracias a Dios, Dios nos bendice. ¿Pero por qué? Porque le creímos a un Dios de poder, a un Dios de milagro, a un Dios que puede transformar nuestra economía, a un Dios que puede con lo poquito que tengamos hacer un montón. Pero nosotros debemos creer, confiar en el Señor, no perdamos la fe, porque Él multiplica, ¿sí? Como la viuda con el aceite, Él le multiplicó y dice, no, ¿cuántas hay vasijas de aceite para poder pagar su deuda? Fíjese, si el Señor no nos da creatividad, muchas veces cuando estamos ajustados, ¿cómo hacemos ahora? Yo le hablaba con la pastora y le decía, me mató la escuela marzo. Dios santo. Ve que yo, gracias al Señor, en estos últimos, desde que arrancó la pandemia, nuestra economía ha cambiado muchísimo, pero también somos agradecidos con el Señor. Y no nos importa todo lo que tenemos que dar, sea plata, tiempo, no nos interesa, porque el Señor nos bendice y nosotros somos agradecidos. Pero marzo nos mató, le digo. 200.000 pesos yo la pongo a la escuela de los chicos, ya como que, Señor, los busque de las cosas. Y digo, no sé, le digo, no hay más plata. Cuando me doy cuenta, sí, vino uno, tomá, esto es lo que te debo, esto es lo que te debo. ¿Vieron luego cómo el Señor suple, cómo el Señor lleva justo a tiempo, cómo Él está pendiente de nosotros? Pero nosotros debemos ser agradecidos con el Señor, dar gracias por lo que tenemos, sea mucho, poco, lo que sea. Él nos va a dar todas las cosas porque no hay nada imposible para Él. No hay nada, ¿bien? Y lo último que te quiero compartir está en Mateo, ya si quieren pasar los chicos, Mateo 17:20. Sí, fíjense lo que dice Mateo. Acá venía hablando, ¿no? El Señor, y le dice en el versículo 20, a Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será, ¿qué? Imposible. Acá el Señor estaba hablando y le decía, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Yo me acuerdo que Laura, creo que vos habías traído un grano de mostaza hace un montón, era la verdad. ¿Sí? Había traído grano de mostaza y repartió para que todos tuvieran un granito de mostaza y vean cómo es. Que es chiquitito el grano de mostaza. Es súper chiquito. Pero ¿qué le hablaba el Señor en este pasaje? Que nosotros cuando venimos al Señor, el Señor deposita en nuestra vida esa fe que es como un grano de mostaza. ¿El grano de mostaza qué es? ¿Ustedes saben qué es? Una semilla. Si nosotros la dejamos la semilla ahí, va a seguir siendo un grano de mostaza. Ahora, si nosotros esa semilla la sembramos en nuestro corazón, a través de la oración, a través de la palabra, a través de creer en que el Señor puede hacer todas las cosas que para nosotros son imposibles, que Él puede cambiar cualquier situación, esa semilla ya deja de ser semilla y comienza a echar raíces. Y esa semilla comienza a crecer.
y se vuelve un árbol de la fe. Entonces muchas veces cuando nosotros decimos, si tuviera fe como un grano de mostaza, no tiene que ser ese grano de mostaza. Ya tenemos que tener un árbol, ya tendría que tener hijos. Ese granito de mostaza. ¿Cuántos años vamos a estar con ese grano de mostaza ahí? No, es creer en el Señor, es seguir confiando. No veo el resultado, no importa. 38 años estuvo el paralítico esperando el resultado. 38 años. Yo por ahí digo, el Señor no quiere esperar tanto. Pero el Señor dice, cuando yo quiera, no cuando vos quieras. Es cuando Él quiera. Pero ¿qué va a hacer eso? Crecer nuestra fe. En que aunque no veo el resultado, sigo creyendo en el Señor. Y ese granito de mostaza se va aferrando en mi corazón. En creer en sus promesas que tiene para nosotros. ¿Qué promesas te ha dado el Señor para tu vida? ¿Cuáles son los sueños que hay en el Señor, los ministerios? Muchas veces, por no querer esperar, dejamos los ministerios de lado. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso, quiere que crezcamos de una vez por todas. Que dejemos de ser niños que estamos tomando leche, que crezcamos en la fe, que creyendo al Señor, que vayamos un poco más, que avancemos, que no nos quedemos estancados. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de la oración, de la lectura, creer en sus promesas, creer que si lo hizo con ese paralítico también lo hace conmigo, creer que no importa la distancia, que a lo mejor nosotros estamos orando por vos, pero a lo mejor hay gente de otro lado del mundo que también el Señor lo despierta de la madrugada de la oportunidad. No lo sabemos. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Creemos que Él lo puede hacer? ¿Creemos que Él lo puede lograr? Eso es lo que te quiero dejar en esta noche. Que no hay nada imposible para Él. Nada. Sea sanidad, sea económica, sea problemas familiares. No hay nada porque el Señor puede restaurar todas las cosas. Él las hace todas nuevas. Todas nuevas. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Y vamos a hablar al Señor. Ahí donde estás, comenzar a decirle al Señor, Señor, esto es imposible para mí. Esta situación para mí ya es imposible, no hay retorno.